pasaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 da por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres,
Saludos, Iglesia Maná, qué gusto. Una vez más aquí estamos para escuchar la palabra del Señor. Y sé que Dios tiene cosas bien grandes para cada uno de nosotros. Dios se ha estado moviendo en su infinita misericordia. De veras que la mano del Señor está obrando en nuestras vidas en todo momento. Y quiero hoy hablar un tema para que podamos entender la importancia de la gran misericordia del Señor. ¿Sí? Así es que vamos a comenzar. Y quiero comenzar hoy con un versículo en Oseas, en el capítulo 6, en el verso 6, la Biblia dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Este versículo nos dice que Dios lo que desea es que nosotros hagamos misericordia. ¿Sí? Yo sé que los sacrificios a Dios son maravillosos, son buenos, pero la Biblia nos dice que es mejor que nosotros empecemos a actuar en misericordia. Y quiero llevarte hoy a algo muy interesante. El tema de hoy se llama un buen hombre. ¿Y quién no quiere ser un buen hombre? O una buena mujer, o un buen joven. La verdad es que el tema, cuando hablamos de un buen hombre, voy a hablar exactamente de un hombre, pero voy a hablarlo en general. Sí, puede ser una buena mujer, una buena esposa, un buen esposo, un buen suegro. El asunto es que seamos buenos. Y para esto quiero que leamos la Biblia. Y nos vamos a ir a Lucas en el capítulo 10, en los versículos 25 al 37. Se nos habla acerca de la famosa parábola del samaritano. Digo famosa porque inclusive ya mucha gente la ha usado, inclusive hay iglesias que se llaman el buen samaritano. Así es que vamos a entrar en lo que es la palabra. Y mira, quiero que comencemos con el versículo 25. Dice la palabra así: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, obviamente a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y en todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le dijo entonces al intérprete: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este intérprete de la ley respondió y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí encontramos ya la parábola. Encontramos a Jesús hablando con un intérprete de la ley. Y quiero llevarte hoy, queremos tomar esta parábola, esta porción de la Escritura, esta historia que contó Jesús, para mostrarnos y para aprender una lección de vida. Y quiero que veamos primeramente, el primer personaje que vamos a ver es el intérprete de la ley. ¿Sí? Se nos menciona en el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley es una persona que se dedicaba al estudio de las Escrituras. Se dice que era un experto en la ley de Moisés.
Este personaje se dirige a Jesús, este intérprete de la ley, en el término maestro, uno que enseña. ¿Sí? Entonces aquí encontramos una situación donde encontramos a un experto en la ley, un intérprete de la ley, y a Jesús, que ahora este hombre le llama maestro. Y este intérprete de la ley le hace una pregunta a Jesús. El versículo dice que fue para probarlo. El versículo completo dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa fue la pregunta que le hizo. Si eres maestro de la ley, si conoces las escrituras, te dedicas a estudiar la ley, sabes lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna. Pero recuerda que hay una palabra ahí, o una frase: para probarle. Y quiero que entendamos la importancia de lo que este hombre trataba de hacer. Me imagino que como muchos quería él buscar una falta en Jesús y denunciarlo. O como intérprete de la ley quería saber qué era lo que Jesús tenía que decir acerca de la vida eterna. Era para probarle. Y muy bien, él le pregunta: ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Ahora, Jesús, el segundo personaje que se menciona en este pasaje, voltea y le dice dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? Eres intérprete de la ley. Dime qué dice la ley. ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo lees? Le dice. Como intérprete de la ley, tú debes de saber la definición. Fíjate las dos preguntas que le hace Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Tú la sabes. Y luego le dice: ¿cómo lees? En otras palabras, ¿cómo la interpretas? Entonces aquí encontramos que ahora el intérprete que hace una pregunta, se le vienen dos preguntas. Y entonces me llama mucho la atención porque este intérprete de la ley le dice las palabras que la semana pasada estuvimos escuchando en nuestra predicación. Dice que aquel, en el versículo 27, le respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, este intérprete de la ley empezó a citar el libro de Deuteronomio y varios libros más de la ley de Dios. Es más, citó varios versículos del Antiguo Testamento cuando dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Él empezó a citar Deuteronomio. Antiguamente no estaba capítulo o versículo. Hoy nosotros sabemos que lo que citó en sí fue Deuteronomio 6:5. Pero en aquellos días no había, era todo un libro corrido. Pero él, como era un estudioso, un intérprete de la ley, él sabía muy bien lo que la ley decía. Y él responde a lo que dice la ley y a lo que él lee o lo que él interpreta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ante esa respuesta, en el versículo 28, Jesús le dice: bien has respondido. La verdad es que la sabiduría que tienes en la ley es asombrosa. Has respondido de una manera correcta. Pero luego Jesús le da una respuesta con una instrucción, porque le dice: haz esto y vivirás. Prácticamente fue la respuesta
a su primer pregunta. ¿Recuerdas la primera pregunta que hizo este intérprete? Maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y entonces él cita a Deuteronomio y Jesús le dice, haz eso y vivirás, con eso vas a tener la vida eterna, ya la tienes, haz esto y vivirás. ¿Qué? Bueno, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo has respondido de una manera maravillosa, mejor no se pudo haber hecho, por eso haz esto y vivirás. Pero este personaje, intérprete de la ley, que para mí ahora va a ser el señor de las preguntas, porque el versículo 29, fíjate lo que dice, pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriéndose justificarse a sí mismo, le hizo otra pregunta a Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo? A ver, señor de las preguntas, intérprete de la ley, ¿tú sabes quién es el prójimo? ¿Tú sabes lo que dice la ley? ¿Por qué haces preguntas que ya sabes la respuesta? Para probarle, para hacerle o buscar una manera para entregarle o acusarle. A lo mejor se creía mucho más él que Jesús. Era un intérprete de la ley en aquellos días. Eran personas muy respetables. Muy, pero muy respetables. Pero sin en cambio, él hace una pregunta sabiendo ya la respuesta. Es la segunda pregunta que hace sabiendo ya la respuesta. La primera es, ¿qué cosa voy a hacer para heredar la vida eterna? Ya lo sabe. Citó la Biblia, citó la ley. Ahora pregunta, ¿quién es mi prójimo? Obviamente ya lo sabe. Fíjate, en la primera ocasión para probarle, le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, para justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y entonces nuestro amado Jesús le cuenta una historia. Y no solamente a él, sino a toda la gente que lo está escuchando. Porque había demasiada gente ahí. No, recuerda que Jesús, normalmente donde estaba, había muchísima gente que estaba lista para escuchar a Jesús. Al igual que los intérpretes, había fariseos, había escribas, había pecadores, había gente necesitada, gente enferma, de todo tipo de gente. Pero entonces, a la pregunta del Señor de las preguntas, del intérprete de la ley, para justificarse a sí mismo, Jesús le responde lo siguiente. Verso 30, le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Tal parece que este hombre de la historia que empezó a contar Jesús, todo indicaba que era judío, porque venía de Jerusalén y iba rumbo a Jericó. Era un judío. Y dice que entonces, cuando iba en el camino, cayó en mano de ladrones. Ladrones. No sé cuántos eran, pero mínimo eran dos, porque está en plural. No dice cayó en mano de un ladrón. Mínimo eran dos, o a lo mejor tres, o a lo mejor cuatro. Pero cayó en mano de ladrones, los cuales, dice la Biblia, lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Y luego Jesús dice, en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote. Un sacerdote es una persona que sirve a Dios y ayuda a la gente a saber de Dios y acercarse a Él, a Dios. Conoce también la ley, conoce también las escrituras, conoce a Dios. Dice que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Cuál camino? Bueno, el camino donde el judío que descendía de Jerusalén a Jericó
fue asaltado por ladrones. El mismo camino. Después de que hubo el asalto, el atraco, descendió un sacerdote y dice que viéndole, vio al judío y dice que viéndole, vio al judío herido en el camino. Lo vio. ¿Y saben qué hizo? Pasó de largo. En otras palabras, decidió que no era su problema. Ignoró el sufrimiento ajeno. Fíjate, ese sacerdote decidió ignorar la palabra de Dios que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Él la sabía, pero decidió ignorar. Pasó de largo. En el siguiente versículo, versículo 32, Jesús sigue hablando y dice, después, asimismo, descendió un levita. Un levita es un israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo, el cual también ayudaba al sacerdote. Dice que este levita, llegando cerca de aquel lugar, ¿cuál lugar? El mismo lugar por donde pasó el sacerdote, el mismo camino donde aquel judío descendió de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones. El mismo lugar. Dice que viéndolo, o sea, vio también al judío herido en el camino. ¿Qué hizo? Pasó de largo. Igual que el sacerdote, ignoró el sufrimiento ajeno y la misericordia de la que tanto hablaba en su servicio a Dios. Encontramos entonces dos personas que trabajan en el templo, sirven a Dios y ninguno ayudó. Vamos a imaginarnos algunas excusas que tal vez estos dos, sacerdote y levita, pudieron poner para no ayudarle al judío que había caído herido en un asalto. Imagino que han de haber pensado, pues es que este camino es muy peligroso para que yo me detenga y ayude a ese hombre. Se me hace que es una trampa y este es parte de una banda de ladrones y se está haciendo el herido para que yo vaya a verlo y me caigan y me roben. Hombre, patitas, ¿para qué las quiero? Tengo que llegar al templo a realizar el servicio a Dios. Es suma importancia. O tengo que llegar a mi casa a ver cómo está mi familia. Vengo de un servicio. Tal vez uno se fue pensando, uno de los dos, híjole, alguien realmente tiene que ayudar a ese señor. Oye, qué triste situación lo que se vive en este mundo. Si yo voy a ir a servir al templo, no me puedo ensuciar con sangre, no me puedo contaminar. Oye, ¿qué tal si ya está muerto? La Biblia dice que no me puedo acercar a muerto, pues soy sacerdote. Es una inmundicia eso. A lo mejor pensaron, no, es que no pidió ayuda. No sé primeros auxilios. Yo no sé qué hacer. Esta situación me sobrepasa. Es un caso perdido. Se veía mal. Muy, pero muy mal. Él se lo buscó. ¿Para qué anda viniendo por este camino si es bien peligroso? Hombre, no. Voy a orar por él. Me imagino algunas de las excusas que pusieron estos dos. Pero encontramos la situación. Después del asalto, pasó un sacerdote. Vámonos. Después del sacerdote, a los minutos pasó el levita. Vámonos.
Pero dice en el versículo 33, pero un samaritano, ciudadano de Samaria. ¿Saben ustedes que los judíos y los samaritanos no se querían? Se despreciaban entre sí, tanto racialmente como religiosamente. Su cultura y sus pleitos raciales y religiosos le daban a este samaritano muchas razones para no ayudar, para odiar a ese judío herido y pasar y no ayudarle. Pero dice la escritura, pero un samaritano que iba de camino, el mismo camino donde pasó el sacerdote, el levita, el mismo camino donde aquel judío descendió de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones y estaba herido. Ese mismo camino. El mismo camino que tomó el sacerdote, el mismo camino que tomó el levita. Pero él hizo algo diferente. Dice, vino cerca de él, este samaritano se acercó al hombre herido y viéndole, vio la condición en que estaba este judío, se dio cuenta que era un judío. Pero dice la última parte del verso 33, fue movido a misericordia. Amor en acción, amor incondicional. Pasó el sacerdote, no hizo nada. Pasó el levita, no hizo nada. Pero pasó un samaritano. Que déjame decirte que cuando Jesús, me imagino que contó la historia, o estaba contando la historia y dijo samaritano, más de 4, más de 10, más de 20 han de haber dicho, ¿cómo? Hombre, de seguro se fue. Si el sacerdote no se detuvo, si el levita no se detuvo, no, hombre, ¿qué se va a andar deteniendo un samaritano? Despreciables. Pero él se detuvo, se acercó, lo vio. Vio no solamente que era judío, lo reconoció como judío. No solamente vio su situación racial, sino vio su necesidad. Y dice que viéndole, fue movido a misericordia. Entonces la palabra continúa diciendo Jesús en el verso 34. Y acercándose, no le importó quién era ni de dónde era. Acercándose, vendó sus heridas. Yo no sé si sabía primeros auxilios, pero él empezó a ayudarle. Empezó a darle una ayuda. Dice que le echó aceite y vino. El vino contiene alcohol para evitar infecciones. El aceite de oliva servía para calmar el dolor y ayudar a que la herida cicatrizara. No solamente hizo eso. El versículo sigue diciendo, y poniéndolo en su cabalgadura. Quiere decir que este samaritano iba en su caballo, mínimo. Lo tomó, lo subió al caballo y lo llevó a pie a un lugar seguro. No sé qué tan lejos estaba el lugar donde iban, pero este hombre decidió caminar y subió al judío herido a su cabalgadura. Después llegó y lo llevó al mesón. El mesón quiere decir un lugar que recibe a todos y cuida de él. Y no solamente eso, estuvo con el judío ayudándole. Tal vez
hasta que volviera en sí. Porque dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, no solamente le ayudó, no solamente vendó sus heridas, no solamente le puso alcohol y aceite, no solamente lo subió a su cabalgadura, no solamente lo llevó al mesón, sino que cuidó de él. En el versículo siguiente dice que otro día al partir, este samaritano, este buen hombre, sacó 2 denarios. ¿Recuerdas? Hace varias semanas atrás hablamos más o menos de los denarios. Y decíamos que era el salario de un día. Y si fueran mexicanos, pues aproximadamente 128 pesos con 50 centavos. Le dio 2 denarios, el pago de 2 días. Quiere decir que lo que él iba a hacer de negocios o de trabajo, iban a ser 2 días. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Los mesoneros de aquellos tiempos antiguos suministraban ciertas provisiones necesarias a los viajeros y cuidaban de las personas que les dejaban a su cargo. Obviamente ellos recibían una paga, pero sabían de primeros auxilios, sabían varias cosas. Le dijo al mesonero, cuídamele, ve lo que este hombre hizo, quiero que me lo cuides, es mi responsabilidad. Pero era un judío. Pero este samaritano le dijo al mesonero, cuídamelo, es mi responsabilidad. Y luego le dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese, no te lo voy a dejar aquí. Él es mi responsabilidad. Y cuando yo regrese en 2 días, te voy a pagar todo lo que haya necesitado en su recuperación. ¿Sabes qué mostró este samaritano? Misericordia. Cosa que olvidó el sacerdote, cosa que olvidó el levita, cosa que no tenían los ladrones que le cayeron encima y lo dejaron en el camino medio muerto. Este hombre samaritano, este buen hombre, usó de misericordia. Qué maravilloso. Un buen hombre. Jesús voltea con el Señor de las preguntas, el intérprete de la ley, y le dice en el verso 36, tengo una pregunta para ti. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién de estos 3? Candidato número 1, el sacerdote. Candidato número 2, el levita. Candidato número 3, el samaritano. ¿Tú eres intérprete de la ley? ¿Tú estudias la ley? Dime, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del judío que cayó en manos de ladrones? Me imagino que se hizo un silencio. Me imagino que el hombre intérprete de la ley se empezó a rascar la cabeza y dijo, ay, oí mis preguntas. En el versículo 37, este intérprete de la ley le responde y le dice, el que usó de misericordia con él. Tenemos un ganador. El candidato número 3, el samaritano. Pero es interesante que no dijo
el samaritano. Recuerda que había un odio, un rencor entre los judíos y los samaritanos. Había un pique, una guerra, un pleito casero. Él no mencionó al samaritano, él solamente dijo el que usó de misericordia con él. Obviamente es el samaritano, obviamente es esa persona que vio y fue movido a misericordia. Y no solamente se sintió mal, sino que se acercó, vendó sus heridas, le puso vino, le puso aceite, lo tomó y lo subió en su caballo, lo llevó hasta el mesón, lo cuidó, le dijo al mesonero, te voy a dar 2 denarios, 2 días para que me lo cuides. Si algo más lo va a gastar en su recuperación, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Un buen hombre. El intérprete respondió y dijo, el que usó de misericordia con él. Qué triste, ¿no? Que el sacerdote no lo hizo. Que el levita no lo hizo. Entonces Jesús se voltea con el intérprete de la ley y le dice una segunda instrucción. Ve y haz tú lo mismo. Actúa como el buen hombre que fue movido a misericordia. Actúa según lo que tú sabes de la ley. Actúa según lo que tú conoces y tú interpretas de la ley. Actúa de una manera correcta. No lo del sacerdote, no lo del levita. Haz lo mismo que el buen hombre, el samaritano. Qué interesante situación, ¿no crees? Déjame decirte que los problemas y las situaciones que nos rodean pueden revelar en nosotros ciertas actitudes. Me imagino que para el experto en la ley, el intérprete de la ley, el hombre herido era un asunto para discutir. Pues, ¿por qué se fue? Vamos a empezar. Qué osado, es un camino muy peligroso. ¿Por qué se anda metiendo ahí? Para los ladrones, el hombre era alguien a quien podían robar, despojar de sus bienes y por poco de su vida. Para los religiosos, en este caso el sacerdote y el levita, este hombre herido era un problema que debían y querían evitar. Mal plan. Para el mesonero, este hombre herido era un recurso valioso para sacar dinero al cuidar. Para el samaritano, el herido era un humano que necesitaba de alguien que le hiciera misericordia, alguien a quien cuidar, alguien a quien ayudar. Para Jesús, tanto el herido como todos y como todos nosotros somos tan importantes porque Él dio su vida por nosotros. Las necesidades de otros motivan ciertas actitudes en nosotros. Procuremos que las actitudes en nuestro corazón sean las correctas. Procuremos mostrar misericordia. No seamos indiferentes. En este tema
en esta lección de vida, tenemos que empezar a actuar en misericordia. Tanto el sacerdote como el levita en la historia que contó Jesús olvidaron la misericordia. Pero un samaritano recordó haber leído en un profeta, Oseas, que Jesús, o en este caso Dios, le dijo al profeta: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? Hay gente que necesita que tú y yo actuemos en misericordia. Claro, el mundo está lleno de situaciones así. El mundo está lleno de situaciones, de caminos peligrosos, de hombres malos, de personas que olvidan ayudar, de personas que quieren probar, de personas que quieren justificarse a sí mismos. Pero también hay un grupo de personas que recuerdan el bien, la misericordia de Dios, y que recuerdan que podemos ayudarnos, y recuerdan que pueden ayudar. Recuerdan que Dios ha tenido misericordia y ellos actúan con misericordia. Yo no sé si tú has actuado con misericordia ante una situación, o has estado actuando como el sacerdote y el levita de esta historia, que pasan de largo y ven la necesidad, pero no les importa. ¿Sabes? El mundo está sufriendo. La humanidad está sufriendo. Y vemos las noticias, vemos los periódicos, vemos el internet, las redes sociales, y nosotros nada más decimos: ¡ay, qué tremendo! Pero si nosotros estamos viendo y ni siquiera oramos que Dios haga algo, no somos movidos a misericordia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Sí, hermano. Sí, hermana. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas y que mueva nuestros corazones al amor y a la misericordia. A lo mejor somos como ese intérprete de la ley que hace preguntas sabiendo ya las respuestas, pero como muchos quieren probar, quieren justificarse a sí mismo, quieren solamente que alguien les dé una palabra que les agrade, que les haga sentir bien. Pero a veces la situación se pone difícil. Nosotros necesitamos actuar en misericordia. No seamos como el intérprete, sabiendo las cosas, pero queriendo tentar o justificarse. No seamos como el sacerdote de la historia, que conociendo a Dios ignoró el sufrimiento de otros. No seamos como ese levita, que aunque servía a Dios en la iglesia, no quiso ayudar. Seamos buenos hombres, buenas personas, como aquel samaritano que fue movido a misericordia y ayudó en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios mueva nuestros corazones y nos cambie en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy muchas gracias. Pido que tú nos ayudes a ser fieles a ti. Hemos leído, hemos escuchado tu palabra. Y Señor, tú nos has mostrado la importancia de hacer las cosas correctas. Enséñanos a usar de misericordia. Enséñanos, Señor,
a lo que tú nos enseñas. Misericordia quiero. Ayúdanos a vivir conforme a tu amor y a tu voluntad, recordando que tú nos viste en el camino heridos, llenos de maldad, llenos de pecado, muriendo, y tuviste misericordia de nosotros. Y moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Diste tu vida por nosotros. Y ahora en tu nombre, Dios mío, somos nuevos. Muchas gracias por tu misericordia. Ayúdanos a vivir de maneras correctas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que desde hoy en adelante podamos ser buenas personas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es muy importante que recuerdes que la Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y si vas a sacrificarle a Dios, que sean sacrificios de alabanza, frutos de labios que exaltan y bendicen al Señor. ¿Conoces la ley? ¿Conoces los mandamientos? Recuerda, misericordia es lo que Dios quiere. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé una semana bien bendecida. Y recuerda que mientras siga esta situación, vamos a seguir con nuestras transmisiones en línea. Pero recuerda que más adelante te seguiremos dando más información de cuándo podemos regresar para estar en Maná. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios sea contigo siempre.